En esta primera etapa del proyecto, al igual que mis compañeros, estuve involucrado en la investigación de los distintos conceptos teóricos que rigen el comportamiento del dispositivo final a ser construido. Además de que aporté ideas sobre los diferentes métodos de transmisión de calor que podían ser utilizados para obtener una respuesta óptima en el dispositivo final. Es decir, los materiales a ser utilizados, el método en el cual se podían implementar, además de cómo esto podía afectar positiva o negativamente el sistema. También tuve la tarea de generar un primer sketch tomando en cuenta las distintas aportaciones de todos los miembros del equipo. Esto reflejado en la generación de un modelo en 3 dimensiones que nos permitiese visualizar el dispositivo final de una forma práctica, interactiva y que nos permitiese trabajar sobre el mismo a futuro, es decir, desarrollando el proyecto conforme avanzábamos, pero tomando ya una base sólida que pudiésemos vislumbrar desde distintos ángulos. Hola, soy Priscila Kim y al inicio de nuestro reto hablamos de distintas formas en las que podríamos diseñar nuestro calentador solar. Aparte de cubrir nuestros tubos en pintura negra, también se nos ocurrió y hemos visto que se ponen botellas encima de los tubos para generar un efecto invernadero. Lo transparente dejaría que pasaran los rayos del sol y alcanzaran el tubo negro, pero la otra mitad que no está en contacto con los rayos del sol realmente no nos beneficiaría si traspasaran directo. Entonces, una idea que se nos ocurrió fue poner un reflector para que se concentraran los rayos del sol en el tubo. Al final, esto se terminó pintando de negro, que fue más fácil de implementar y también bastante efectivo. Hola, mi nombre es Laura Santos y pues mi participación para la evaluación de la factibilidad del reto fue la primera etapa, que fue cuando hicimos una lluvia de ideas. Desafortunadamente estas semanas fueron las que yo no pude estar presente, sin embargo mis compañeros siempre me mantuvieron al tanto y me estuvieron mandando pues mensajes explicándome todo lo que íbamos a hacer, y pues de esta forma pude contribuir un poquito también a la hora de que nos encontramos en el laboratorio, y así pues pude estar dando ciertas ideas. La primera idea que di fue con respecto a pues algo que ya también se conocía por las clases, era que debíamos pintarlo de negro por la ley de Stefan Boltzmann, pero pues la idea que aporté fue que no solamente se pintara en aerosol, sino que pues lo podíamos hacer con pintura líquida y pues que fuera de aceite, ya que pues si los pintábamos con pintura a base de agua, a la hora de que pues corrieran las lluvias se podría simplemente quitar y despintar. Entonces, como no queríamos eso y no buscábamos eso, sugerí que fuera con aceite. Y pues lo diluí un poco con thinner para pintar todas las partes pues del garrafón y de los tubos PVC. Di 2 capas a cada uno, y esta pues fue una idea también para procurar que quedara como un poco más grueso, una capa más gruesa que absorbiera pues mayor el calor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Baldo Ávila. Y pues en esta primera parte del proyecto yo colaboré con el diseño del aparato. Si bien mi compañero Osmar fue el que realizó el CAD pues en el que nos basamos, yo colaboré haciendo las mediciones. Pues con base en la investigación que realizamos, pues nos indicaba que el calentador tenía que tener cierto ángulo pues para que pudiera captar de mejor manera la radiación solar. Ese ángulo era pues aproximadamente de 18.4, 18.6, pues dependiendo del meridiano donde nos encontramos. Y pues con base en esta medida y en el tamaño de las botellas que íbamos a utilizar, pues realicé los cálculos de las medidas que iba a tener el calentador, pues para poder de esta forma poder comenzar un diseño y basarnos en ello para construirlo posteriormente. Para la etapa de modelado me enfoqué principalmente en la generación del circuito a ser utilizado en el sistema, el cual tiene como objetivo poder dar una respuesta visual mediante el encendido de diversos LEDs que indicaran el estado de medición de la temperatura del dispositivo. Esto mediante el uso del módulo LM35, un sensor de temperatura.
Todo el sistema fue construido mediante el uso de comparadores que utilizaban amplificadores operacionales de modelos LM741 y TL084. Este segundo siendo una abreviación de 4 módulos LM741 en una sola pieza. Esto, junto con los divisores de voltaje correspondientes, los cuales fueron a su vez calculados, se simularon en el software especializado Proteus, que permitió una respuesta en tiempo real del sistema, lo cual dio paso a modificaciones rápidas que permitieron adaptarse a los dispositivos disponibles para su posterior aplicación práctica en el sistema. La siguiente semana nos dedicamos a crear nuestro calentador con las características que habíamos planteado en la primera etapa, como la altura de la base, el arreglo de los tubos, y en la parte de la electrónica se diseñó un comparador de señal para recibir las señales de sensor de temperatura y traducirlo a cuántos LEDs se prenderían a cierta temperatura. Bueno, y para el modelo teórico y experimental del proceso, pues lo que hicimos es que recabando los datos de las mediciones pudimos calcular lo que son nuestros datos. Primero pues teníamos nuestro diámetro externo, que ese pues simplemente con saber la medida del tubo del PVC nos lo daba. Después, junto con el grosor, restamos el diámetro externo, le restamos el grosor y nos dio el diámetro interno. Después buscamos en internet el coeficiente de conductividad térmica, que es la K del PVC, y también buscamos los coeficientes de convección interna y externa. La interna era del agua, porque estaba en contacto con el agua, que la sacamos de una tabla de ejercicios, de unos ejercicios que hicimos de 6 al 4, era el ejercicio, 6,4, y la convección externa es del aire y está a 20. Ese también lo sacamos del siguiente ejercicio, y también de una tabla de internet que decía que estaba entre 5 a 25. Después calculamos nuestra área y también calculamos el coeficiente, sacamos el coeficiente de transferencia global de transferencia de calor, lo que viene siendo U. Después de esto también calculamos nuestro delta T, que es el cambio de temperatura, y también calculamos el delta T perdido durante la noche. Y con estos cálculos nos permitió calcular Q, que Q viene siendo la capacidad calorífica por la delta T y por el flujo másico. El flujo másico sería pues toda la capacidad que tiene nuestro calentador solar. Nuestro tanque, que viene siendo el garrafón, tiene una capacidad de 20 litros, y pues todo el mecanismo, los tubos PVC, aproximadamente otros 3 litros. Entonces viene siendo nuestro flujo másico de 23 kilogramos, y pues así calculamos que nuestra Q es de 769.854. Bueno, en esta segunda parte del reto, mi mayor colaboración pues fue junto con Laura, hacer la parte pues de los cálculos termodinámicos. Pues como decía, pues sacamos los datos de internet, de algunos ejercicios y demás, y pues fue la parte en la que yo ayudé a poder calcular todos los datos termodinámicos de nuestro sistema en general. Para esta parte del proyecto, es decir, para la aplicación, seguí enfocado en la parte de los circuitos, que ya habían sido previamente modelados y simulados en el software Proteus, pero ahora construyéndolos con los dispositivos y elementos disponibles para dicha tarea, y pues desde luego para su aplicación en el sistema. También estuve involucrado en la manufactura del mismo en tareas tales como pintar piezas, soldar algunas otras o generar edificios para la conexión de otras piezas. Tuve además como tarea obtener mediciones del sistema utilizando el sensor enfocado para esto durante la tarde del primer día. Y por último, tuve aportaciones en la parte de cálculos para la obtención de datos puntuales en el sistema, tales como la transmisión de calor que se generó durante la noche, es decir, durante el traslado del primer día a la mañana del segundo día, es decir, donde el sistema perdió calor. Finalmente, ya armado el calentador, empezó la magia. Ah, no, ¿verdad? Empezó la ingeniería.
Los resultados salieron mejor y más precisos de lo que esperaba, al tener un nivel diferente entre las medidas de niveles de agua entre el termómetro y el sensor. um, Había una diferencia de 7 grados al inicio, pero después cuando ya no estaba calentando, más bien se estaba enfriando, todo el interior buscaba llegar a un equilibrio térmico. Entonces fue muy padre ver cómo realmente pues todo lo aplicado en clase se podía ver en esta gráfica en cuanto a niveles y también la electrónica en los LEDs prendidos, aunque no alcanzamos a prender los 4 LEDs porque no llegamos arriba de 50. Gracias. Bueno, y por último, para la implementación de nuestro proyecto, de nuestra solución, fue la construcción de nuestro calentador solar. Para pues lo primero que hicimos fue que medimos y cortamos los tubos de PTR solamente para realizar la base en la que se iba a colocar pues nuestro calentador. Entonces pues esta parte fue muy sencilla. También ayudé y apoyé acomodando los tubos en 45 grados. Ayudé también soldando unas partes del tubo y otras partes las hicieron pues mis compañeros. Y así fue como pues terminamos la base en unas 2-3 horas. Después de esto, lo siguiente que hicimos fue cortar el tubo PVC. Ese también pues junto con Baldo lo medimos, estuvimos midiendo y cortando. Y después también lo ensamblamos todo para saber que todo está correcto hasta ese punto. También hicimos hoyos a algunas botellas que ya habíamos conseguido y ya habíamos comprado y obtenido. Y por último, también ayudé en la parte de pintar. Pinté el garrafón y los tubos PVC. Y para las botellas también lo hice con Pris. Después de esto, en la parte de electrónica pues solamente apoyé a la hora de las mediciones. También cuando ya se dejó cuando ya habíamos colocado el calentador, notamos que tenían unas fugas. También estuvimos todos en conjunto tratando de resolver ello. Y pues ya por último, a la hora de tomar mediciones, nos turnábamos para que cada quien fuera al menos en alguna hora. Y pues sí, esa fue mi aportación en la implementación de este proyecto. Pues la parte final de este proyecto fue ya la construcción y ensamblaje tanto del calentador como de sus componentes electrónicos, y pues yo colaboré con la parte de cortar y armar el sistema de tuberías de PVC para el calentador, de perforar el garrafón y pues prepararlo también para que no tuviera fugas, de sellarlo con distintos materiales que utilizamos, y también de enresinar el sensor de temperatura, pues dado que este va dentro del agua, y pues de manera que no provocáramos un corto en nuestro sistema electrónico. Pues estas fueron las principales partes con las que colaboré ya dentro de lo que es la construcción del aparato.